this morning. Got yourself a gun, mama. Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Antes que nada, me gustaría mantenerlos al tanto de una delicada situación que pasó con el canal el mes pasado. Lo diré sin tapujos, me hackearon y me quitaron los accesos de la cuenta de Google. Por consiguiente, el hacker subió contenido penalizado y me borraron el canal. Afortunadamente, gracias a la oportuna intervención por parte del personal de YouTube, pude recuperarlo y ahora ya está todo bien. Me disculpo si alguno de ustedes, mis suscriptores, se vio afectado por dicho hackeo, ya que desconozco qué fue lo que el hacker subió antes de la eliminación del canal. Ahora, sin más dilación, demos paso al video. No cabe duda que, a lo largo de los últimos años, las series de televisión han alcanzado picos de calidad narrativa que igualan y en algunos casos hasta superan a las producciones cinematográficas. Servicios de streaming como Netflix o HBO cada vez más están apostando por este tipo de producciones, las cuales poseen una clara ventaja sobre sus contrapartes en celuloide, ya que el tiempo es un factor determinante. No es lo mismo desarrollar una trama en un tiempo limitado de 2 a 3 horas que hacerlo en una temporada de 8 a 10 capítulos. El tiempo en pantalla por ende es mayor, así que los personajes y los conflictos estarán mucho mejor desarrollados. Producciones de la talla como Breaking Bad, Better Call Saul, The Last of Us, Game of Thrones, House of the Dragon, Vikings, Dark, The Succession, Peaky Blinders y un montonal de series buenísimas que no se me vienen a la mente en este momento, le deben mucho de su concepción a una de las series pioneras que lo inició todo, donde el formato televisivo se mezcla con el cinematográfico para entregar al espectador lo que hoy en día conocemos como drama televisivo. Es más, muchas de las series que consumimos en la actualidad no serían lo mismo de no haber sido por la existencia de la serie que voy a reseñar en este video. Cuando uno escucha hablar por primera vez de Los Soprano, el hecho al que se le suele hacer más hincapié, es que se trata de una de las mejores, si no es que la mejor producción televisiva de la historia. Diversos medios especializados la catalogan de esta manera, y he de decir que precisamente fue eso lo que me hizo contratar HBO Max para comprobar si realmente era tan buena como la gente decía. Así que por lo mismo me suscribí a dicha plataforma, además de las producciones de DC y Warner de las que también soy fan, y la puse a prueba. Y solo puedo decir, una vez que ya acabé de ver las 6 temporadas que la comprenden, que efectivamente es cierto que es la mejor serie de la historia, y miren que ese puesto antes lo ocupaba Breaking Bad y sus spin-offs. Sin embargo, la calidad narrativa de esta serie es mucho más bestial. Así que de una vez respondo a la pregunta que da título al video con un rotundo sí, aunque he de admitir que por muy perfecta que sea esta serie tiene unas cuantas cosillas que analizaré a lo largo de la reseña, porque ver Los Soprano es toda una experiencia. Y una vez que la terminas, difícilmente otra serie podrá llenar el hueco que deja, como ha sido mi caso, donde hasta el momento no he encontrado otra serie que sea tan buena como esta. Pero vayamos por partes. Los Soprano, en inglés, The Sopranos, es una serie de televisión estadounidense creada y producida por David Chase y HBO. La serie se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999 por el canal de televisión por cable HBO, que la emitió ininterrumpidamente hasta su desenlace, el 10 de junio de 2007. La trama de la serie gira en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano y las dificultades que enfrenta tanto en su hogar como en la organización criminal que dirige. Personajes. Tony Soprano. Es el temperamental y violento jefe de la familia criminal Dimeo de Nueva Jersey, y patriarca de la familia Soprano tras la muerte de Jackie Aprile, su anterior líder. Durante toda la serie, Tony lucha por equilibrar su vida familiar con su carrera en la mafia. Por ello, Tony comienza a sufrir depresión y ataques de pánico debido a años de estrés en su negocio, emociones reprimidas y una infancia difícil, por lo que termina acudiendo a ver una psicóloga, doctora Jennifer Melfi. Es una mujer ítalo-estadounidense de mediana edad, divorciada y con un hijo en la universidad. Trata a Tony Soprano de la mejor manera que puede, ya que a menudo se enfrentan por diversos problemas. Ambos albergan atracción sexual el uno por el otro, pero Melfi nunca la muestra abiertamente. Carmela Soprano. Es la esposa de Tony, es una mujer capaz, organizada y con recursos, que siempre antepone su familia a todo e intenta mantener el hogar de los Soprano mientras Tony se encuentra trabajando.
En ocasiones, representa el estereotipo de esposa de un jefe de la mafia. Comprensiva y agradable, aunque a veces fuerte, ella suele evitar hacer preguntas sobre detalles del trabajo de su marido. Meadow Soprano. Es la hija primogénita de Tony y Carmela Soprano. Inteligente y animada, aunque a menudo despistada, malcriada, manipuladora y egoísta, puede ser autoritariamente piadosa e irónica cuando sermonea a su padre en conceptos como la guerra de clases y el racismo. Anthony Soprano Jr. o.a.a. Es el hijo menor de la familia, quien a diferencia de sus padres está repleto de inseguridades. Al llevar una vida acomodada, constantemente se mete en problemas y se comporta como un niño mimado, aunque en el fondo busca a toda costa la aprobación y el reconocimiento de su padre. Corrado Jr. Soprano. Es el mentor y tío de Tony Soprano. Tras la muerte de Johnny Boy, su hermano y padre de Tony, y Jackie April, Corrado se convirtió en el jefe de la mafia de Nueva Jersey hasta su detención y arresto domiciliario. Christopher Moltisanti. Es el sobrino y protegido de Tony Soprano. Fue acogido por Tony debido a la gran admiración que sentía este por su padre. Es primo de Carmela. Silvio Manfred Dante, a menudo referido como Sil. Es el consigliere de Tony Soprano y su mano derecha. Es el copropietario, junto a Tony Soprano, y gerente del club de striptease Badabin. Un negocio legítimo que sirve como tapadera y lugar de reunión para la familia criminal. Peter Paul Paulie Gualtieri, es uno de los personajes más coloridos de la serie. A menudo referido como un reputado psicópata sin sentimientos, Paulie es muy paranoico y en ocasiones tiene experiencias sobrenaturales, muestra una total lealtad a Tony Soprano. Y bueno, podría seguir hablando de más personajes que faltan por mencionar como Pussy, Janice o Adriana la Serva, pero si sigo así el video se extendería más de lo que debería. Como primer punto a analizar, será el de la trama de la serie. Que a decir verdad, este será uno de los puntos más complejos de analizar sin tener que recurrir a los spoilers. ¿De qué trata Los Soprano? Pues básicamente es la historia de un jefe de la mafia neoyorquina que tiene que lidiar con la presión de manejar tanto con los problemas que se suscitan dentro del entorno familiar como los de su organización de mafiosos. Los cuales a menudo se intercalan para generar una ambivalencia entre ambos entornos. Seré completamente honesto con ustedes, yo comencé a ver esta serie creyendo que se trataba de una versión más moderna del Padrino, por lo que me saqué un poco de onda al ver que poco o nada tenía que ver y que los episodios eran autoconclusivos. Incluso hubo un punto en el que pensaba dropear la serie porque no me estaba convenciendo. Sin embargo fue el capítulo en el que Tony lleva a su hija a visitar la universidad cuando terminé por enamorarme de la misma. Los Sopranos sí posee una trama, la cual muchas de las veces no parece ser del todo clara, dado que al ser episodios autoconclusivos muy cercanos al género del slice of life o bien de la típica sitcom americana, donde se plantea una situación que el protagonista terminará resolviendo al final del episodio. Podría decirse que la trama principal se diluye entre tantos planteamientos que presenta la serie a lo largo de sus capítulos. Y no, aunque hoy en día estemos más acostumbrados a consumir series que sigan una trama más lineal, no es para nada recomendable saltarse o omitir alguno de los capítulos, ya que hasta el más mínimo detalle que podría pasar desapercibido en cualquiera de los episodios más adelante podría generar repercusiones mayores que incluso podrían cambiar el status quo de la serie. Así que en líneas generales, se podría resumir que la trama principal de Los Soprano se ve diluida por otras subtramas que se van presentando a lo largo de los capítulos, las cuales podrían tomar el protagonismo más adelante y cambiar todo lo que conocemos de la serie. Así que encarecidamente recomiendo ver esta serie con total atención, porque cualquier cosa por más mínima que parezca podría generar una repercusión mayor. Respecto a los personajes solo puedo decir que estos están demasiado bien trabajados, siendo precisamente el guión de la serie un estudio en sí mismo sobre personajes. En serio, hablar sobre el desarrollo de cada uno de los personajes de la serie da para realizar una tesis, sobre todo de su protagonista, ya que Tony Soprano es el más claro ejemplo de un personaje tridimensional y psicológicamente complejo. Se trata de un hombre cuarentón que vivió una infancia dura debido a que su padre siempre estaba ausente por dedicarse a la mafia y su madre se la pasaba menospreciándolo. Aunado al hecho de la presión de llevar dos vidas separadas, donde es padre de familia y a la vez el líder de una organización criminal.
Es por ello, que ya desde el primer episodio se nos plantea que este personaje padece de ansiedad y con la ayuda de una psicóloga, iremos descubriendo a lo largo de la serie lo compleja y reprimida que está la mente de Tony Soprano. A decir verdad, luego de haber terminado de ver la serie, aún no me puedo decidir si este personaje funge como antagonista de su propia historia o simplemente es un antihéroe que posee tanto su lado bueno como malo. Eso sí, cuando se enoja, ya que tiene muy serios problemas para controlar la ira, y esos desahogos son los catalizadores para la creación de situaciones sumamente violentas. En cuanto a los demás personajes, tanto Carmela como sus hijos se roban el show, ya que constantemente se ponen en conflicto con el protagonista desencadenando algunas situaciones incómodas, o bien que sacan de su zona de confort a Tony, haciéndolo dudar sobre su capacidad de ser padre y esposo ejemplar. De entre estos personajes destaco al personaje de la hija Meadow, ya que al igual que su padre también posee problemas para controlar la ira, y no acepta del todo la vida secreta de Tony, por lo que constantemente habrá choques entre ambos personajes. Además de la familia, también destaco al personaje de Christopher, que en muchos capítulos le llega a robar el protagonismo a Tony. Pues es un hombre treintañero que también está metido en la mafia cuya ansiedad por no encajar le lleva a consumir todo tipo de sustancias. Si bien Christopher es el protegido que Tony tomó a su cargo luego de la muerte del padre de este, pareciera que ambos llevan una relación padre-hijo, dado que se apoyan mutuamente sobre todo en los negocios turbios. Y sí, Christopher también tiene muy serios problemas para controlar la ira, desquitándose la mayoría del tiempo con su novia. En cuanto a los subordinados de Tony, destaco a Paulie, quien es el alivio cómico de la serie. Su manera de ver las cosas se contrapone muchas de las veces con la de Tony, desencadenando así uno que otro conflicto. Además de que este personaje es tan carismático que cada vez que sale en pantalla suelta uno que otro chiste o comentario sarcástico. Eso sí, al igual que todos los miembros de la mafia de Nueva York, no tiene ningún reparo en desvivir a alguien. Sobre Sil, no hay mucho que decir salvo que se trata de la mano derecha de Tony, y su seriedad y su forma tan pasiva de ver las cosas lo mantienen la mayoría del tiempo en una posición neutral, por lo que a veces él es la voz de la razón del equipo. Respecto a los antagonistas, existen varios de ellos que si bien no tienen mucho tiempo en pantalla como bien ocurre con la familia de Tony, aún así llegan a ser bastante memorables. Destaco al tío de Tony, ya que fue el primer antagonista cuya ambición de convertirse en jefe lo pondrá directamente en conflicto con su sobrino. Eso sí, este antagonismo se nos pintará de forma sutil, ya que el orgullo de ambos personajes es tan grande que rara vez se enfrentarán de forma directa. También los otros antagonistas que aparecerán más adelante pondrán en aprietos a Tony, de los cuales por ahora no diré nada para abordarlos en la sección de spoilers. Antes de pasar a dicha sección, me gustaría hablar un poco sobre el estilo de la serie. Como en muchos de los productos audiovisuales actuales, los temas de la mafia y el crimen organizado son mostrados al espectador desde una perspectiva realista, razón por la cual la serie no tiene ningún reparo en mostrar escenas con altas dosis de violencia, las cuales en su gran mayoría terminan por convertirse en grandes masacres. De hecho, podría decirse que uno de los distintivos más grandes de esta serie son las escenas de asesinatos, que siempre ocurren por lo menos una vez por capítulo, donde se muestra a los subordinados de Tony o incluso al mismísimo Tony desviviendo a otros personajes, ya sea porque deban dinero o bien por estar relacionados con organizaciones mafiosas rivales. Así también, la muerte es un tema bastante recurrente, por lo que mi mejor consejo es no encariñarse con ningún personaje, dado que tarde o temprano estos podrían llegar a morir. Además de la violencia desmedida, otro de los distintivos por lo que es famosa la serie tiene que ver con las escenas de desnudos, que si bien no son incómodas de ver, sí que aparecen con mucha frecuencia, aunque sea para rellenar tiempo en pantalla, porque más allá de mostrar que varios de los personajes son mujeriegos, rara vez aportan algo relevante a la trama. Lo que sí es un gran aporte para la trama, aunque muchos lo cataloguen de relleno, son las escenas y episodios que se centran en mostrar el subconsciente de Tony, donde la realidad se mezcla con la ficción, desencadenando así situaciones bastante bizarras y surreales. Esta perspectiva onírica que la serie utiliza para mostrar el subconsciente de los personajes, me parece una genialidad, y la manera en cómo son abordadas las inquietudes de los mismos no solo añaden profundidad a la historia, sino también revela información al espectador sobre lo que podría llegar a suceder en próximos episodios. Otras de las escenas que también disfruté de la serie son aquellas que muestran las interacciones de Tony con la doctora Melfi durante las sesiones de psiquiatría, ya que nos muestran las dudas e inquietudes que padece el personaje
personaje a través de una terapia conductista, debido a que la doctora constantemente se la pasa cuestionando las acciones de Tony y a cada rato le pregunta que cómo se sintió al realizarlas. Y aunque suene poco interesante la idea de ver al protagonista acudiendo a terapia psicológica, la verdad es que en la práctica esto último nos ayuda a entender mejor al personaje, ya que ni él comprende el porqué de sus acciones, las cuales generalmente están relacionadas a la represión de los traumas de la infancia. Pero para poder hablar largo y tendido sobre esto será necesario dar paso a la sección de spoilers, así que de una vez les pido a las personas que no han visto la serie y esta reseña les generó interés, que por favor abandonen el video cuanto antes y lo retomen una vez que la finalicen, porque estoy a punto de soltar spoilers grandes sobre la trama sin ninguna clase de tapujo, están advertidos. Lo primero que tengo que decir respecto a la manera en la que es retratada la mafia italoamericana es que la muestran un tanto estereotipada. Si bien la serie hace un montón de gags referentes a la similitud de dichos estereotipos con otras obras del género como lo pueden ser El Padrino, The Goodfellas, Scarface, etc. Lo cierto es que a la larga la misma serie cae en los lugares comunes de los clichés de los que trata burlarse. El parecido que Los Soprano tiene con estas obras no es gratuito y más que hacer un homenaje a una sátira, termina convirtiéndose en un cliché que igualmente funciona a pesar de caer en lugares comunes. Tony Soprano, al igual que Michael Corleone, tiene que aprender por las malas a dirigir una organización criminal que le fue legada, a la vez que tiene que lidiar con problemas familiares que se suscitan por llevar esa doble vida. La diferencia radica en la manera en cómo operan ambos personajes, mientras que Michael Corleone toma las riendas del negocio familiar de manera un tanto cuestionable, Tony por otro lado, acepta sin más su papel como el líder de la organización, aunque en el fondo no se sienta lo totalmente capacitado para dirigirla. Entonces, la más grande diferencia de esta serie con los ejemplos anteriormente citados es, que Los Soprano podría tomarse más como una deconstrucción del género al que homenajea, porque a fin de cuentas, aunque caiga en lugares comunes, trata de mostrar una visión mucho más cruda y realista de los temas que toca. Y es que uno de los mensajes que más nos debe de quedar claro de la serie, es que una vez que te metes dentro de ese mundo nunca más podrás salir. Es por ello que personajes como Pussy, quien fungía como mano derecha de Tony, una vez que fue reclutado como espía para la policía, firmó su propia sentencia de muerte. Ya que a pesar de que Tony en una primera instancia no quería matarlo, lo tuvo que hacer para proteger la estabilidad de la organización. Lo mismo ocurre con Adriana La Serva, la prometida de Christopher, que también fue reclutada por el FBI para ser informante de las actividades delictivas de su novio. Sin embargo, su papel de espía no pudo durar para siempre y luego de una situación totalmente inesperada, se vio obligada a revelarle a Christopher la verdad, desencadenando así lo que considero como el pico más alto de calidad de la serie, ya que Christopher tuvo que tomar la difícil decisión de sacrificar a su amada por el bien de la organización. Este es sin duda uno de los episodios más desgarradores, puesto que nos hacen creer que hay un atisbo de esperanza para la joven pareja. Sin embargo, al final solo fue Adriana quien terminó sufriendo las fatídicas consecuencias de estar emparentada con Los Soprano. Lo mismo ocurre con otros personajes como Jackie Jr., que era el novio de Meadow en la tercera temporada, que luego de meterse en problemas por querer entrar en la organización y engañar a ciertas personas, se ve obligado a huir, solo para ser asesinado bajo el mandato de Ralph Cifarello, el novio de su madre. Y ni qué decir de la triste y a la vez emotiva historia de Vito Stapafore, quien también se vio obligado a dimitir y huir una vez que se descubre su secreto de que era gay y le fue infiel a su esposa. La presión ejercida por el suegro de este obliga a Tony a revelarle su ubicación a pesar de que ya le había perdonado la vida. Aunque claro, hay que aclarar que fue el mismísimo Vito quien se dejó atrapar, una vez que se dio cuenta que prefería la vida de mafioso en vez de llevar una vida tranquila al lado de un hombre que amaba. Y así podría seguir dando más ejemplos de personajes relevantes para la trama que murieron por estar emparentados con Los Soprano y la mafia, como también lo fueron el primo de Tony, o su cuñado Bobby, pero si sigo así la duración del video se alargará. Entonces, para resumir, cualquier personaje que quiera salirse del mundo de la mafia, es equivalente a una death flag en esta serie. Por otro lado, los antagonistas, si bien son pocos, llegan a ser un tanto olvidables, ya que la historia se focaliza más en el papel de Tony como antagonista de su entorno. Es un personaje que sufre y hace sufrir, sus arrebatos de ira no solo provocan el enojo de sus allegados, sino también llegan a desencadenar situaciones que muchas de las veces son generadas por el descontento con algún otro capo de la mafia. Tensiones como las que tuvo con John Nisak, bien pudieron evitarse si Tony controlaba su carácter.
Entonces, basándonos en las actitudes del personaje, ¿podría decirse que Tony Soprano es más un villano que un protagonista? La respuesta corta a esta pregunta sería un sí. Sin embargo, el personaje es tan psicológicamente complejo que muchos lo ven como una especie de antihéroe. Para esto último, la gente que afirma lo anterior, se basa en las actitudes bonachonas que tiene el personaje como padre y esposo cariñoso. Además, que las malas acciones que comete a veces le pesan en la conciencia. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva personal, pienso que Tony en realidad sí es el villano de su historia porque como he explicado, tanto los arrebatos de ira como las fechorías que comete de alguna u otra forma irán cimentando el oscuro camino que se le avecina. Dado que al principio de la serie, lo vemos mantener un trato más o menos estable tanto con su familia como con sus subordinados. La única tensión que tuvo fue con su tío Junior, la cual se la buscó por haber difundido chismes sobre él así como el abandonar a su madre en un asilo para ancianos. Junior pudo haber sido el verdadero antagonista de la serie, ya que le tenía cierta envidia a Tony, además de que ambos competían por el mismo puesto de líder. Aún así este personaje se ve severamente reducido luego de ser detenido por la policía y obligado a vivir bajo arresto domiciliario. Entonces Tony, a raíz de esto adquiere el estatus de líder de la mafia y empieza ahora así el verdadero rol antagónico del personaje dentro de la serie. Por un lado, poco a poco se va distanciando de su familia al no poder mantener en secreto las fechorías que su organización realiza. Así también, se separa de su esposa puesto que le es infiel en más de una ocasión. Quiero detenerme un momento en esto último, ya que el personaje es pintado en la serie como muy mujeriego, y no faltan las innecesarias escenas de sexo donde se le ve a él, junto con una prostituta o también con una de sus múltiples amantes. De hecho, me sorprende más el hecho de que Carmela siempre estuviera al tanto y soportara todas sus infidelidades a lo largo de la serie y no hiciera nada al respecto. Solo en la cuarta temporada pareciera que hubo un desarrollo de este personaje, al dejar a Tony y divorciarse de él porque ya no aguantaba más esta situación. Desarrollo que se vio desechado nuevamente a finales de la quinta temporada donde vuelve con Tony porque se vuelve a enamorar de él. Incluso este le promete que le será fiel, cosa que sabemos que nunca cumplirá. Por esto mismo al final de la serie su esposa está un tanto harta de él, pero como es consciente de la gran cantidad de dinero que él terminará legándole a la familia, es que lo sigue soportando. Además de su familia, Tony también entra en conflicto con sus propios subordinados. Mata a Pussy por traidor, seguido tiene tensiones con Paul y hasta el punto de querer matarlo, y a Christopher su protegido hijo adoptivo lo termina asesinando en el que es sin duda el punto más bajo que alcanza el personaje. La muerte de Christopher marca el camino sin retorno para el personaje. Porque una vez que sucede, toda su vida se desmorona. Su hija Meadow se va a casar para alejarse de él, su hijo Iei se trata de suicidar al no poder llenar las expectativas de su padre, Carmela lo odia y lo aborrece pero aún así finge estar en buenos términos con él. Y finalmente la doctora Melfi se da cuenta de su error y lo echa de su consultorio. Nuevamente me voy a detener, ya que uno de los aspectos que más me gustaban de la serie eran las sesiones que tenía Tony con esta psicóloga. Si bien no nos escupían a la cara los diagnósticos que hacía la doctora sobre el personaje, sí nos daban una que otra pincelada sobre los trastornos y traumas que este padecía. El más grande problema que veo de esta subtrama es que la resolución de la misma dejó mucho que desear, puesto que la doctora era muy insistente en la terapia de Tony, incluso sin importarle su vida como mafioso. Y, de la noche a la mañana, los guionistas decidieron hacerla cambiar de parecer porque repentinamente se da cuenta que más que ayudarlo estaba alimentando su ego y nunca tendría la posibilidad de cambiar. Es por esto último, que considero que esta subtrama no se cerró completamente y se desperdició la oportunidad de revelarnos algo interesante sobre el personaje. Y bueno, ya solo queda hablar sobre el final de la serie. Para quienes lo han visto no me dejarán mentir que el final de Los Soprano es esto. Si se quedaron estupefactos por lo que acaba de pasar, quiere decir que no me hicieron caso y continuaron viendo el video a pesar de los spoilers. Para los que no, probablemente les haya traído recuerdos de Vietnam. Así es, el final de Los Soprano es un corte repentino en la escena más tensa de la historia de la televisión donde se ve a la familia pedir algo para cenar mientras esperan la llegada de la hija Meadow.
Durante la última escena vemos una conversación familiar a la vez que al fondo se ven personas sospechosas pasar, eso mientras se escucha de manera intradiegética la reproducción de la canción Don't Stop Believing del grupo Journey, la cual previamente Tony había elegido en la rocola. Entonces cuando la canción llega a su punto más álgido de repente se para y lo último que vemos es un primer plano de Tony viendo hacia el horizonte hasta que repentinamente la pantalla se pone negra y luego salen los créditos. Debo de admitir que la primera vez que vi este episodio me quedé con la cara de WTF y pensé que tal vez o bien faltaba un capítulo en la aplicación o quizá al final había una escena post créditos, tal fue mi estupefacción al ver que ninguna de mis suposiciones se cumplió que quedé completamente decepcionado. Sin embargo, luego de volver a ver varias veces la escena, no puedo hacer otra cosa más que aplaudir la maestría con la que fue dirigida, ya que muchos esperarían ver o siquiera oír el disparo que acabaría con la vida de Tony, pero en vez de ello, todo queda a imaginación del espectador. Por esto digo que una vez pensándolo en frío, el final funciona y por lo menos para mí se me hace uno de los finales más originales que haya tenido la oportunidad de ver. Que sí, hay que admitir que me molesta que todo haya quedado de esa manera, en especial porque la serie no cerró algunos cabos que dejó sueltos. Pero el simple hecho de hacer vivir al espectador la sensación de morir en carne propia a través de la perspectiva del protagonista, eleva con honores la maestría de guión y cinematografía de esta serie. Entonces, para concluir, ¿cuál será mi veredicto? Que efectivamente Los Soprano, al menos desde mi propia opinión y experiencia viendo series, es la mejor serie de la historia. No solo presenta la crudeza y el realismo de las mafias criminales, sino también nos entrega unos personajes tan complejos, tan humanos, tan imperfectos y tan memorables, que es imposible no poder encariñarte con alguno. Quizá lo que no le juega a favor, al menos viéndolo desde una perspectiva actual, es el formato episódico, ya que en estos tiempos que corren, si una serie no posee una historia lineal, es muy probable que el espectador la dropee. Me iba a pasar a mí, así que entiendo a la perfección a la gente que dice que les aburrió. Sin embargo, si le dan una segunda oportunidad, probablemente encontrarán una de las mejores historias que se han visto en la televisión. Si son seguidores de mi canal, hace ya muchos años hice un video reseñando Breaking Bad, que era mi serie top, la cual conecté con un 95 sobre 100. Sin embargo, una vez que finalice Los Soprano solo puedo decir que este puesto finalmente ha sido superado y si bien hice parecer a lo largo de la reseña que esta serie es perfecta, lo cierto es que sí hubo algunas cosas que me chirriaron y por lo mismo no puedo otorgarle el 100 pero sí un 99, tildándola como la mejor serie de televisión norteamericana que mis ojos hayan tenido la oportunidad de ver. Y sí, si se lo preguntan, el 100 todavía le pertenece al anime de The Legend of Galactic Heroes, por lo que Los Soprano estaría ocupando el segundo lugar dentro de esta escala, la cual la mido tanto de manera objetiva como subjetiva. Ustedes saben que mi ficción favorita de toda la vida no es otra más que Fullmetal Alchemist, la cual siendo objetivos apenas si llega al 93 y sí, hablo de la versión de Brotherhood. Sin embargo, que Log y Los Soprano estén objetivamente más arriba de esta no significa que me gusten más. Lo que quiero decir con esto, es que mi visión crítica se basa en la dicotomía tanto de mis gustos subjetivos como objetivos. Ya que por más que me guste una historia, si esta no es objetivamente buena, no puedo connotarla con una puntuación más alta. Así también, si una historia es muy buena objetivamente hablando, no por eso me tiene que gustar. No soy elitista y disfruto tanto de las buenas como malas historias. El chiste es saber diferenciar qué es lo que hace que una historia sea buena y lo que hace que sea mala. Eso sí, admito que soy un tanto selectivo a la hora de escoger una historia. Así que, si alguno de ustedes conoce una serie que sea mejor que Los Soprano, por favor no olviden compartirla en los comentarios para que le pueda echar un vistazo. Por mi parte sería todo, esperando que el video les haya gustado. Les aviso que este año se vienen cambios importantes en el canal, así que espérenlos. Por favor no se olviden de compartir, comentar, suscribirse y darle like para poder llegar a más gente. Les dejo el avance del siguiente video, donde retomaré una sección un tanto olvidada en el canal, pero que sin duda es de mucho interés. Así es, vuelve la sección de narratología, esta vez enfocada en la figura del narrador y los tipos de narradores que hay. Por favor no se lo pierdan, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.